En la mañana, 6:35, le informa El Espectador de Radio Ambato. En El Espectador de Radio Ambato, la noticia se genera con los protagonistas en vivo. Ahora saludamos al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Evaluando ya el nuevo proceso electoral, estamos en una fase en la que los precandidatos ahora en firme tendrán que inscribir sus candidaturas. Es posible que se mantengan los 16 binomios presidenciales y todo hay que financiar con fondos de promoción electoral, recursos del Estado ecuatoriano. Por ahí vamos empezando este análisis. Abogado Mauricio Alarcón, bienvenido a Radio Ambato. Muy buenos días. Buenos días, mis queridos amigos. Un gran abrazo a la distancia y un gusto estar aquí con ustedes. Qué buen punto de partida, José Luis, decir que todos pagamos las campañas de aquellos que, claro, optan con una posición sólida caminando hacia la presidencia de la República y otros que desde el primer momento saben que el resultado ni siquiera va a corresponder a las supuestas bases de adherentes o afiliados de las organizaciones políticas que les auspician. Lo mismo recibió en 2021 quien quedó en primer lugar en la primera vuelta, el binomio Arauz-Rabascal, con 3 millones de votos, que el que quedó último, el binomio de Paul Carrasco y Frank Vargas, que no llegó ni siquiera a recibir 20,000. En el primer caso, un costo de 10 centavos por voto. En el último, más de $15 por cada voto obtenido. Y claro, cuando somos nosotros los que financiamos las campañas, es bastante cómodo para cualquiera optar sin mayor responsabilidad por una cuestión tan importante y trascendente como la presidencia de la República. Así es que creo que nunca es tarde para plantearnos, 16 años después de vigencia de la Constitución, si queremos seguir teniendo este sistema de financiamiento de la política en el que con recursos públicos y sin mayor requerimiento cualquiera puede abrir la mano y recibir de parte de todos nosotros. Claro. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, Francisco Vaca le saluda. Ahora, en este concepto es necesario también ir analizando la otra arista, ¿no? Ahí en el Código de la Democracia se habla, lógicamente, que los partidos y movimientos cuando no alcanzan el porcentaje correspondiente previsto, tendrán que en determinado momento hacer una especie de liquidación de esos fondos. ¿Hay también alguna situación que de pronto algo se les ha dicho a estos partidos y movimientos a fin de que no se realice así, ¿no? 16 candidatos, 17, me parece, 16 que vamos a tener, en fin, precandidatos, y que sin lugar a dudas, pues, nos deja a los ecuatorianos absortos, sin saber qué hacer? A ver, Francisco, creo que es un punto importante señalar que estos recursos con los que se financia la publicidad en medios de comunicación tienen muy pocos controles. Se entrega al binomio presidencial una clave para pautar en medios de comunicación y una vez que se fiscaliza o se audita que en esos medios se hayan pasado las cuñas contratadas, con un poco de demora, sí hay que decirlo, y ustedes lo conocen mejor que nadie, pero se hace el pago al medio de comunicación. No hay una devolución, aunque hay un artículo bastante enredado en su redacción que permitiría este tema. No hay un asunto de cumplir condiciones para pautar en medios, simplemente tú recibes de esa cuenta, tú tienes ese monto de plata y preparas tu spot, preparas tu jingle, aprueba el CNE y lo mandas a los medios de comunicación. Entonces, como mencionaba hace un momento, resulta que el que queda primero y recibe millones de votos tiene la misma plata que el que queda de último y, como se dice coloquialmente, ni siquiera su familia le votó. Si uno se pone a ver, Francisco, cómo funciona el financiamiento público en otros países, nos daremos cuenta que lo de Ecuador definitivamente es una novelería, porque si hubiéramos querido pautar en medios o tener espacios iguales en medios de comunicación, hubiéramos podido optar por el sistema chileno, en el que en una franja de 35 minutos continuos al día, los candidatos en el mismo tiempo tienen la posibilidad de transmitir sus mensajes.
Y esos espacios son dados por las asociaciones de medios, el Consejo de Radio y Televisión de Chile, específicamente, sin ni siquiera costar, como en nuestro caso, recursos públicos directos. Es una contribución al debate público de los medios de comunicación. Creo que incluso es más saludable estar oyendo una y otra vez durante todo el día la cancioncita en el medio. O si hubiéramos querido optar por algo de entrega de recursos económicos, porque sabemos que lamentablemente no se hace política sin plata, hubiéramos podido regresar a ver al modelo alemán, donde la liquidación se hace a posterior, en función del número de votos recibidos, en función del número de aportes privados levantados. Y yo creo que ahí, si es que ese sería el caso en nuestro país, muchos se quedarían en América. Perdón, abogado José Luis. Esa es otra opción, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, y hemos visto en otras democracias, hay aportes privados. Francisco Vaca, yo tengo mi empresa, quiero apoyar a José Luis Carranza, que está de candidato a presidente. Digo, muy bien, le voy a apoyar con $20,000. Aquí está mi empresa, de mi negocio lícito, y consta dentro de todos los aportantes de la campaña. Esa también es otra de las alternativas, pero en cambio en la situación que vivimos en el país del tema del narcotráfico, ¿qué tan seguro podría ser? Claro, y ahí le complemento a Francisco, ¿no? Porque en años pasados no se tuvo esa transparencia, ¿no? Claro. De quiénes serían aportantes, sí, abogados. Sí. No, y lo tienen ustedes clarísimo, y por eso yo decía un sistema mixto de financiamiento de la política, porque los aportes privados siempre han podido ser recibidos por los candidatos y por los partidos. El tema es con qué controles, el tema es con qué rendición de cuentas, con qué transparencia. Tú has visto que anuncian que Kamala Harris va a ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos. No nos olvidemos que primero iba a ser binomio del señor Biden, que se retiró, y aparecen un montón de aportes. En el anuncio de lo segundo, cuando Biden se retira y ella opta por la presidencia, en 48 horas se levantan más de $80 millones en aportes. Yo creo que ahí también tenemos que hacer, José Luis, Francisco y amigos, un mea culpa, porque miren, no se puede hacer política sin plata. No estamos hablando de dinero para violar esa prohibición de entregar regalos a la gente. Estamos hablando que tener brigadas, que poner afiches, que colgar gigantografías cuesta, que la camiseta del brigadista, que su alimentación, que la movilización del candidato cuesta, y alguien tiene que pagar por ello. Esto se cubre con los aportes privados, y yo creo que si nosotros tuviéramos convicción, pertenencia con una organización política o un candidato, podríamos financiar una campaña tranquilamente. Y te voy a hacer de nuevo un ejercicio de matemática simple, Francisco. Para tener un movimiento nacional, para tener un partido nacional, se requería 180,000 afiliados o adherentes. Hoy se requiere cerca de 200,000. Si cada uno de estos afiliados o adherentes, si fueran reales, por supuesto. Estaba pensando yo en esto que se manifiesta, pero podríamos pensar ahora para adelante, con la capacidad que se está dando, de que podríamos tener 16 binomios presidenciales, los plazos corren hasta la tarde del día 2 de octubre para que se inscriban. Poco se avisora realmente en lo que sería ya un proceso, una campaña, con esta cantidad de binomios que estarán recorriendo las provincias, en fin. Y va a ser lo mismo aquí a nivel provincial, por decirle, tenemos casi 20 listas de candidatos a asambleístas por Tungurahua en este caso. Entonces sí preocupa realmente cómo se está generando esto de que cada partido se considera con posibilidades, nos pone una lista, hay que votar en plancha, pero en la práctica es posible que en el mejor de los casos llegue uno y nada más. Eso también entiendo que va a tener un efecto. Igualmente, así sea una autoridad local o provincial, el asambleísta va a requerir igualmente aportantes. No sé si en algún momento reformando el Código de la Democracia se pueda corregir esta avalancha de candidatos, abogado. Pero es que no es solo un tema del Código de la Democracia, y qué bueno que ustedes lo mencionen, porque ya lo hemos intentado. Un paquete de reformas que entraron en vigencia en febrero de 2020 deberían haberse aplicado para las elecciones del 21, las dos del 23 y ahora la del 25, pero muchas disposiciones han quedado ahí en el aire. Yo creo que el problema de fondo es el perverso sistema de funcionamiento de la política que forma parte de la Constitución. Y mientras ese problema principal no esté arreglado,
difícilmente una reforma parche al Código de la Democracia va a traer resultados. Pero más allá del cambio constitucional o el cambio legal, uno de los mayores problemas, que no solo en materia de elecciones, sino de independencia de la justicia y de otras cosas, está vigente en nuestro país, es la falta de aplicación de la ley. Tenemos grandes leyes, tenemos hermosas disposiciones, y si no se las aplican, no pasan de ser un adorno. Ahora, en ese concepto general, viene el proceso correspondiente. Los ecuatorianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar todos los ecuatorianos para no ser engañados nuevamente, para no caer en estos cantos de sirena que me imagino cada uno de estos 16 candidatos está empezando ya a hacer su campaña, su pre-campaña? Pero, ¿qué es lo que debemos hacer los ecuatorianos? La mayor responsabilidad recae en nosotros, porque si tú tienes organizaciones de papel que se venden o se rentan al mejor postor, poco o nada puede funcionar. La responsabilidad de votar bien, la responsabilidad de hacer seguimiento a los partidos, a los movimientos y a los candidatos en cuanto al dinero que reciben, en cuanto a la forma en que funcionan los procesos de designación de estas candidaturas de forma efectiva, para que los que lo han hecho bien, para que los que cumplen con la Constitución y la ley reciban nuestro voto, para que aquellos que simplemente están ahí para recibir los recursos públicos o para justificar la existencia de un partido o de un movimiento sean castigados con nuestro rechazo. Nosotros somos quienes tenemos la mayor responsabilidad en el sistema de democracia representativa. Elijamos a los mejores, informémonos, que espacios como este sirvan para saber quiénes son los candidatos en realidad. No micrófono abierto para que la persona nos diga cuán maravillosa es, sino para que sean escrutados por la ciudadanía, conozcamos su pasado, su historial. Si votamos por camiseteros, ¿cómo podemos esperar, por ejemplo, una asamblea distinta? Abogado, y con el saludo cordial a usted, ¿cómo estudia el común del pueblo 16 propuestas presidenciales? No tenemos tiempo de trabajar, no somos amantes de la lectura, estamos preocupados por cualquier otra situación. Votamos por el que se nos ha quedado en la retina por A o B circunstancia. Para el tema de asambleístas, ni hablemos que en muchas ocasiones elegimos justamente esa gente, la que está en la retina, la que es popular. Pero, ¿cuál sería la sugerencia de usted? ¿Cómo nos reunimos, el común del pueblo, la señora de la tienda, el señor betunero, el señor que vende helados en la esquina? Porque esa es la gente que da su voto, esa es la gente que debe conocer más por quién votar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos orienta usted? ¿Cómo les orienta a usted para hacer lo que usted dice? Elegir bien. Desde las organizaciones de la sociedad civil adelantamos algo del trabajo del escrutinio público. Revisamos las hojas de vida de los candidatos, revisamos sus propuestas a manera de planes de gobierno. Vemos si es que son coherentes sus hojas de vida o si son coherentes sus propuestas. Y en espacios como este, la presentamos al ciudadano. Ustedes saben el alcance que tienen los medios de comunicación. Radio Ambato es poderosísima. Se la escucha en la mañana cuando uno está alistándose para ir al trabajo, para ir a la escuela, tantas cosas, que este espacio sea aprovechado para eso. Trabajemos juntos, la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, para entregar información a la ciudadanía y que su voto sea informado, valga la redundancia, que tengan los elementos suficientes para sacar sus propias conclusiones. Los medios de comunicación, ustedes lo saben, tienen su corazoncito, su línea editorial, está bien que con transparencia, incluso si quieren, tomen partido respecto de un candidato que sea su favorito, pero denle a la ciudadanía insumos suficientes para que con toda esa información y esos datos puedan sacar sus propias conclusiones y votar. El alcance de los medios de comunicación facilita que los ciudadanos que no pueden hacer ese ejercicio, porque están más preocupados de llegar con vida a la casa, de tener trabajo durante el día, o de no enfrentarse al monstruo de la corrupción en el sector público, no les exijamos más, pero facilitémosles las cosas. Así es que el trabajo en equipo de estos sectores que estamos acá, creo que es
muy bueno y muy positivo para entregarle información y datos a calidad al ciudadano común. Perfecto. Entendido. Bueno, y hoy hemos dialogado con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Habrá el momento de analizar más, Por porque en supuesto. esto del proceso electoral estamos, creo que arrancando recién, luego de ver estas cuestiones de la precampaña, de la formación de los precandidatos, las prelistas, y ahora estamos entrando a un proceso ya de inscripción en firme. Así que hay mucho que dialogar de aquí en adelante. Gracias por atendernos, abogado Mauricio Alarcón. Un buen día para usted. Gracias a ustedes, un gusto y espero pronto poder reencontrarnos para seguir discutiendo de estos temas con nuestros amigos de Ampate de Tungurahua. Muy bien, muchas gracias.